Hola, soy Anthony Aquino y te voy a contar cómo pagué $80,000 en deudas, cómo esta deuda por poco destruye mi matrimonio en su primer año, cómo acumulé esas deudas y qué hice para salir de ellas y cómo mi experiencia podría ayudarte a ti a pagar deudas rápido también. Mi historia comienza en la República Dominicana, en mi niñez, donde aunque no puedo decir que experimenté pobreza extrema, gracias a Dios, siempre tuve buena educación, tuve buen vestir, siempre no tuve necesidad de nada, todas mis necesidades estuvieron cubiertas. Me codié con familias más pudientes que la mía. Ellos podían viajar a Estados Unidos, en ese tiempo no pensaba que iba a vivir en Estados Unidos nunca. Ellos tenían los mejores carros, mejores ropas, etc. Cuando llego a Estados Unidos, sin darme cuenta, estaba compitiendo en mi subconsciente todavía con esa competencia de mi niñez. Y comencé a comprar cosas que no necesitaba simplemente porque tenía un mal entendimiento de las cosas, de que tener cosas para impresionar a otros realmente me agregaba algún tipo de valor. Yo sé que la mayoría entiende que eso es así, pero todavía hay muchas personas que viven para otros, compran un carro para otros, para adquirir cierto estatus, y yo también caí en esa trampa. Entonces una tarjeta de crédito me llevó a la otra, la cual me llevó a la otra. Era tanto así que aunque yo tenía un carro que compré primero con $1,000, un Corolla 98, que corría bien, que me sorprendió porque mientras otros carros se quedaban en nevadas fuertes, mi carrito siempre me quedaba bien y nunca me dejaba estancado. Yo decidí que tenía que entonces también financiar un carro. Entonces, obviamente, como que había que financiar un carro y era impulsivo, en ese momento yo cogí una tarjeta de crédito, la que tenías, y puse un down payment con la tarjeta de crédito y ahora adquirí otra deuda con deuda. Eso entonces me llevó a tener deudas de $30,000 en tarjeta de crédito, de $20,000 en auto, y luego entonces se agrega otra deuda de $30,000. ¿Por qué? Porque caí en una trampa que muchos caen, que es la consolidación de las deudas, de poner todas las deudas en un préstamo personal para que tú tengas un solo pago mensual. Eso funciona de una sola forma y te voy a hablar cuál es esa forma y por qué no funcionó para mí. Entonces, la razón por la cual no funcionó para mí, y es la herramienta, lo primero que tienes que hacer si quieres salir de deudas, es analizar realmente cuál es tu relación con el dinero. Como yo estaba utilizando el dinero para llenar un vacío insaciable, que era compitiendo con otros o viviendo mi vida para otros, entonces solidar la deuda en un solo préstamo causó más deuda en mi caso. ¿Por qué? Porque como no cambié mi comportamiento, como no analicé mi relación con el dinero, ahora tenía la deuda de la tarjeta de crédito de $30,000, tenía la deuda del carro de $20,000, y ahora agarré las $30,000 de las tarjetas, la puse en un préstamo de $30,000 para tener solamente dos pagos, el del carro y de este préstamo. Pero volví entonces a utilizar la tarjeta de crédito y a acumular deudas en la tarjeta de crédito, lo cual me llevó a un total de unos $80,000 aproximadamente. En todo esto, lamentablemente, muchos, incluyéndome a mí, cuando tenemos deudas, tenemos vergüenza de las deudas que tenemos, no queremos comunicar con otros que estamos endeudados, que tenemos tanta deuda y el tipo de deuda que tenemos, lo cual nos lleva a hundirnos aún más, escondernos aún más. Y cuando llegó el momento de que conocí a mi pareja, que estábamos a punto de casarnos, evitaba el tópico de las finanzas, lo cual me llevó a esconder la cantidad realmente que yo debía, porque en mi mente yo racionalicé que yo podía pagar eso solo, sin decirle a nadie, aún yo estuviera casado. Obviamente, cuando estaba soltero y vivía en la casa de mi papá, era fácil tener estas deudas porque yo no tenía que pagar casa, no tenía que pagar utilidades, yo aportaba algo mensual, pero no era algo sustancial. Ahora que me caso, somos dos personas que tenemos que cubrir todos nuestros gastos, la bendición de la adultez. Bien, entonces de todo esto me estoy ahogando y se me está haciendo difícil cumplir con mi parte de los compromisos como hombre casado, lo cual me lleva a un punto de quiebre. ¿Cuál es ese punto de quiebre? Tener que hablar con mi esposa y darle a conocer que le había sido infiel financieramente porque no fui honesto con mis finanzas. Antes de tomar ese paso, decidí hacer lo que tú estás haciendo ahora mismo, que fue educarme, buscar videos creíbles en YouTube de cómo salir de deudas. Y ahí fue que reaccioné y me di cuenta que tenía una mala relación con el dinero. Me encontré con una persona que se llama Dave Ramsey, quien fue quien me hizo entender
que estaba viviendo una vida estúpida financiera porque estaba alimentando un ego que me estaba hundiendo aún más, y que me llevó a entender que era mejor bajar mis estándares o el estilo de vida que yo estaba viviendo, ¿verdad?, para pagar deudas y poder dormir y no tener acreedores llamándome todo el tiempo. A la larga, tengo que reconocer que Dave Ramsey tenía razón. Después de educarme, aprendí cuáles eran las metodologías más rápidas para pagar deudas. Dicho sea de paso, estoy grabando un 4 de julio. No sabía que iba a haber fuegos artificiales, así que Independence Day, espero que, no sé si se va a escuchar los fuegos artificiales, pero al lado mío están todos los fuegos artificiales como un buen fondo para que celebremos la victoria sobre las deudas. Entonces, después de educarme y después de entender los planes, que habían 2 planes esenciales para pagar deudas. Uno es el método bola de nieve, que es simplemente organizas toda tu deuda de menor a mayor sin importar las tasas de intereses de esta deuda, y la comienzas a pagar una por una. O sea, el mínimo en todas tus cuentas, y todo el dinero que te queda, porque tú estás cortando radicalmente todo el exceso, suscripciones, las salidas a restaurantes, las vacaciones, todo eso tú lo cortas para poner todo el excedente entonces a la deuda más pequeña. Y luego que pagas a la deuda más pequeña vas a la próxima, y todo lo que le pagabas a la deuda más pequeña se la pones a la próxima deuda. Por eso se llama bola de nieve, y esa metodología funciona porque como comienzas a ver progreso rápido, entonces te mantiene motivado a seguir pagando. Esa fue la que terminamos utilizando, el método bola de nieve. Pero tengo que serte honesto, no es la metodología que te ahorra más dinero al pagar la deuda. La metodología avalancha, entonces, es la que tú organizas la deuda no por monto, sino por tasa de intereses. Prácticamente esta te ahorra más dinero. Entonces, pongamos, por ejemplo, para que se entienda la idea, que tú tienes una deuda de tarjeta de crédito, de $10,000, ¿verdad? Tiene un porcentaje de interés de un 29%. Tienes un préstamo de $15,000 que tiene un 8%, o tienes un préstamo estudiantil de $10,000 también, pero solamente debes tener una tasa de interés de 5%. Si utilizas la bola de nieve, tú pondrías la de $10,000 primero, ¿verdad?, sin importar la tasa de interés, y luego pagarías la deuda de $5,000. Cuando lo haces así, en este caso de $25,000 en deuda, tú terminarás pagando en intereses por 43 meses un total de $10,200 si utilizas la bola de nieve. Ahora, con el método avalancha, donde tú organizas las deudas por tasa de interés, queriendo decir que tú pondrías la tarjeta de crédito primero porque tiene una tasa de interés de 29%, y luego la del carro pues tiene un 8%, y la del préstamo estudiantil pues tiene un 5%, tú solamente pagarías $6,700 en intereses en 43 meses y te ahorrarías $3,500 utilizando el método avalancha. Ahora bien, si tú eres como yo, que no tienes una relación correcta con el dinero, yo te aconsejaría la bola de nieve porque ayuda a tu psicología, te da las pequeñas victorias, lo cual te motiva a seguir pagando deudas. Bueno, cuando me eduqué entonces con estas 2 metodologías, era tiempo de hablar con mi esposa y presentarle esto. Fue una decisión muy difícil, y lo primero que hice fue hacer una cita con ella. Dije, tenemos que hablar de algo serio, yo quiero que no lleguen distracciones, no es nada. Le dije de una vez, no es nada malo, es un tema financiero. Entonces ya sabía que íbamos a hablar de finanzas, y vino preparada para hablar de eso. Si tú eres una persona como yo y no sabes cómo comunicarle a tu esposa o a tu esposo estas deudas escondidas, yo te recomiendo que hagas lo mismo, te eduques, hagas un plan, tengas el plan ya detallado de todas las deudas y todos los demás, y hagas una cita para eso, para que la persona venga y entienda a qué viene la reunión y no la agarre de sorpresa, porque no hay nada peor que tú agarres a una gente de sorpresa en la cena o en el almuerzo y le comiences a hablar de esto de la nada. Así que haz un espacio específico para esto. Número 2, lo que hice fue que de inmediato comencé con la negativa. Lo que muchos hacen cuando van a hablar de dinero o cuando van a hablar de temas difíciles es que comienzan a hablar de alrededor del problema. Comienzan a hablar de cómo te sientes, cómo está el clima. No. En temas así es bueno comenzar de inmediato y comenzar con
lo negativo. Lo primero que le dije a mi esposa es: no te va a gustar lo que te va a decir, creo que sepas de ya que fue totalmente mi error. Y le comencé a decir que tenía $80,000 en deudas y cómo lo había acomodado, pero que cuál era el plan. La razón por la cual le pedí perdón es porque estos $80,000 de deudas antes de casarnos eran mis deudas. Después de casarnos, ahora se convierte en nuestras deudas y ella se casó sin ningún tipo de deuda. Sin embargo, a pesar de que causó muchas discusiones y tensión, comenzó a entender que la mejor forma, ya que nos habíamos comprometido para toda la vida, era convertirnos en un equipo imparable para pagar todo este dinero. Entonces, después de hablar honestamente y crear el plan de ataque, comenzamos a crear el plan. También le presenté los libros que había leído, los videos que había leído, y los dos nos conectamos en ese sistema de educación. Es muy importante que si estás en este proceso y estás pagando deuda como familia, como pareja, que los dos se expongan a la misma educación. Facilita tomar decisiones cuando los dos están recibiendo la fuente y no están recibiendo solamente de mí, que por ejemplo mi esposa ya no está escuchando el plan solamente de mí, quien fue quien trajo la deuda, sino de expertos como Dave Ramsey, entre otros. Entonces ella lo estaba escuchando de otros y viendo que realmente el plan que estaba presentando resultaba. Así que si ese eres tú, te recomiendo, si eres una pareja que está buscando salir de deudas, entonces que hagas esto, que los dos se eduquen en la parte financiera. Como los dos nos estábamos educando, entonces entendimos que de manera temporal teníamos que hacer sacrificios. Cortamos todas nuestras tarjetas de crédito, dejamos de comer en restaurantes afuera. Yo tuve que dejar de comprar café diarios porque estaba gastando entre $300 y $350 mensuales con cafecitos que se vean inocentes de $3 y $4 al día, porque estaba comprando 2 cafés por día, a veces 3. Entonces aprendimos a comprar, hacer compras de comida inteligentemente. Aprendí a comprar café, hacerlo en mi casa y bebérmelo el día entero, y comenzamos a utilizar todo el dinero en excedente a pagar las pequeñas deudas. Y para hacerle el cuento largo o corto, comenzamos con las más pequeñas, pagamos toda nuestra tarjeta de crédito y lo último que nos quedó fue el carro, y podemos pagar todas estas deudas, $80,000 en deudas en menos de 2 años. Ahora, ¿qué provocó pagar estas deudas? Tenemos paz financiera, pero no solamente tenemos paz financiera, tenemos paz en nuestro hogar. Yo duermo más tranquilo porque no tengo personas llamándome. Pero todo comenzó con cambiar mi relación con el dinero. Y después de que tú pagas todas tus deudas, entonces comienzas a trabajar para el futuro. Ahora estamos ahorrando para nuestro retiro, tenemos cuentas de inversiones para nuestra niña, estamos trabajando en una segunda producción, en un niño o niña en el futuro, y ya tenemos una idea de cómo vamos a invertir dinero para asegurarnos de que cuando ellos tengan 18, 20, 21 años no pasen por los mismos problemas, sino que tengan dinero ahorrado utilizando las inversiones. Por eso mi próximo video va a ser en cómo invertir para retirarte dignamente, pero no podemos hablar de inversiones, de cómo hacer más dinero sin antes no atacar la raíz. Por favor, te voy a dejar en la descripción una evaluación para que puedas evaluar tu relación con el dinero, y te dejo un plan de cómo presentar. Si tú eres una persona que tiene una pareja y no sabes cómo, y tienes deudas escondidas y no sabes cómo hacerlo, te doy un plan de reunión gratuito, también un bosquejo, un esquema para que te prepares para esa reunión tan importante, que será dolorosa, pero será el principio de tu libertad financiera, y te la recomiendo. Mi esposa y yo, este proceso, aunque hubiese sido mejor evitarlos, nos fortaleció más como matrimonio, y ahora tenemos finanzas saludables y una mejor relación con el dinero. Espero que esto haya sido de ayuda. Déjame saber en los comentarios, y por favor utiliza estos recursos gratuitos que te dejo aquí en la descripción. Nos vemos en la próxima. Un abrazo.